en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer allí una parábola muy conocida por todos nosotros. Es la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. Dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a pedir la ayuda del Señor nuevamente. Padre, Señor nuestro, queremos darte gracias porque tú nos has permitido que podamos acercarnos a tu presencia en esta mañana para poder adorarte, cantarte, traerte la gloria que tú te mereces. Y también tenemos el privilegio ahora de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu enseñanza en este tiempo. Queremos pedirte, Señor, que por el poder de tu Espíritu tú nos ayudes a cortar tu palabra con precisión. Que ella haga la obra en nuestra alma por medio del pasaje que hemos escogido hoy, de acercarnos más a ti, de anhelarte más en nuestro ser, pero también que tu palabra revele lo que hay en nuestro corazón, qué tan cerca o qué tan distante estamos de la persona de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, sosténnos. Necesitamos de tu gracia cuando abrimos nuestra boca para predicar tu palabra. Glorifica a tu Hijo, Señor. Glorifica tu santo nombre por medio de la exposición de las Escrituras en esta mañana. Te lo rogamos para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu pueblo aquí en este lugar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Nosotros vemos en este capítulo 13, que hemos estado leyendo estos versículos del 44 al 46, estas dos parábolas. Pero vemos en este capítulo 13, el Señor Jesucristo está compartiendo con la multitud en parte y en parte con sus discípulos una serie de enseñanzas acerca de la naturaleza del reino de Dios. Y lo va a hacer en forma de parábolas. El Señor acostumbraba a enseñar en parábolas a las personas. Y una de estas parábolas es la que nosotros hemos leído, el tesoro escondido y la perla de gran precio. Pero Cristo, Él relata tres parábolas tomando como uso el labor de la siembra, el labor de la cosecha. Aquí el sembrador salió a sembrar, dijo el Señor en el versículo 3 de este capítulo 13. Y esta parábola, el Señor nos habla acerca de diferentes tierras sembradas por medio de un sembrador que va tirando y regando la semilla a medida que va al paso. Y según el estado de cada una de estas tierras, produjo frutos diferentes. La semilla es la misma, echada o regada en cada una de estas tierras, pero las tierras son distintas y por ende el resultado de cada una de esas tierras también el fruto es diferente. En el versículo 18 Jesús explica la parábola del sembrador. Aclara que la semilla es la palabra, es el evangelio del reino. También aclara que los tipos de tierra son los diferentes tipos de corazón con el cual oye la palabra, el evangelio del reino. Y consecuente a esto, a cómo oyen la palabra, dan o no dan el fruto esperado. Luego tenemos la palabra del trigo y la cizaña.
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras dormía, dice que vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Luego Jesús mismo explica la parábola a sus discípulos. El campo, dice el Señor, es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que sembró es el diablo y la siega es el fin del mundo, el fin del siglo. Y los segadores, explica el Señor, son los ángeles. Y el Señor explica la parábola de una manera escatológica para poder hablar acerca de la siega que es el fin del mundo. También compara el reino de los cielos con la levadura que tomó una mujer. Y esta mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, de manera que esta masa crece, se extiende. Cristo compara también el reino de los cielos, que es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Cristo está comparando el reino de los cielos con diferentes aspectos, con diferentes visiones o comparaciones que Él hace aquí delante de las personas, para que nosotros podamos entender la dimensión y la manera en que actúa, la manera en que se extiende el reino de Dios. Y esa semilla va creciendo tanto, según el contexto de las parábolas estas que acabamos de mencionar, que aquella semilla ya no es más una semilla, sino que se transforma en un árbol enorme. Y ese árbol se hace tan grande que comienza a dar fruto. Un árbol que empieza a fructificar hasta llegar al momento en que está listo para ir y coger de ese fruto, porque el árbol ha cumplido su propósito. La semilla se transformó en un árbol, ese árbol se expresa en frutos y ese fruto vuelve a dar semilla nuevamente y así sucesivamente. Y el Señor enseñó que todas estas parábolas para decir que el reino de Dios, el reino de los cielos, es así, es de una manera. Que nadie puede impedir el progreso del reino de Dios. Que el reino de Dios siempre va de victoria en victoria contra todo tipo de adversidad. El reino de los cielos siempre es superior y Él va avanzando y va avanzando y va avanzando, dándole el sentido a la existencia de todas las cosas. Y meditando en esto, que el reino de los cielos va avanzando contra todo tipo de adversidades, a mí me venía la imagen de, a lo largo de todas estas semanas, de estar mirando en los noticieros esta lava que expulsaba este volcán activo allí en la isla de La Palma. Al principio, cuando el volcán empezó a erupcionar, la lava comenzó a salir con una frecuencia, con una cierta cantidad y con una cierta velocidad, desprendiendo y deslizándose sobre el monte. Al principio avanzaba rápido, pero luego fue ralentizando. Cada vez la lava empezó a ir avanzando cada vez menos metro, empezó a ir cada vez más lenta. Pero yo vi una descripción en un titular que decía lo siguiente acerca de este fenómeno. Decía, el lento, denso y duradero avance de la lava. Así fue el titular. La lava de momentos era rápida y de momentos empezó a ir cada vez más lenta, pero era densa, era fuerte, era duradera y no se detenía con nada. A las casas las arrollaba y pasaba por encima. En un tramo la Guardia Civil quiso mantener aislada una iglesia de muchos años y puso allí varios palés de piedras y no hubo caso. La lava pasó por ahí y no hubo manera de detenerla. La lava de momento avanzaba lento, de momento avanzaba rápida, pero era fuerte, duradera y no se detenía con nada. No hay nada que la pueda detener. Ella lo derriba todo a su paso. Lento, denso y duradero el avance de la lava. Así que podemos nosotros tranquilamente comparar este avance de esta lava con el avance del reino de Dios. Parece que va lento, en ciertos momentos parece que avanza rápido, parece que nosotros lo vemos de esa manera, pero es fuerte. Es duradera
y va contra todo tipo de adversidad. El reino de Dios no hay quien lo detenga. Él avanza y avanza y avanza a medida que el tiempo pasa desde el día que ha sido inaugurado. Y escatológicamente hablando, habrá un día en que este reino tomará todo sentido para el mundo entero. Para el mundo entero. Y digo esto porque la mayoría de las personas en el mundo no entiende o desconoce por completo que hay tal cosa como un reino de Dios entre nosotros. ¿Verdad? Si decimos a alguien, yo pertenezco a un reino que no es de este mundo, ¿cómo crees tú que te van a mirar los que no entienden o no han escuchado nunca acerca de que hay un reino de Dios en medio de nosotros? Pero para nosotros que conocemos y entendemos la expresión reino de Dios, nosotros estamos constantemente aplicando nuestra fe en este reino. ¿Y cómo es que lo hacemos? Creyendo y aguardando en la santa esperanza que nuestro Dios está conduciendo todo a su perfección. Y esto mantiene enfocado nuestro mirar al lugar correcto, no permitiendo también que nuestros corazones los dominen nuestras dudas, nuestras desesperaciones, y podemos ver que aún las situaciones y las pruebas más dramáticas y complicadas de nuestras vidas tienen explicación. Y podemos mantener la paz en medio de este mundo. Estamos en el reino del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos decir a nuestra alma, en medio de un mundo que está tremendamente turbado, alma mía, no te turbes, prosigue hacia adelante y espera en Dios. Espera en Dios. En la parábola que hemos leído hoy, nosotros vamos a hablar acerca del tesoro, de ese tesoro escondido y de esa perla de gran valor. Tesoro escondido y perla de gran valor. Estos dos nombres podían ser tranquilamente nombres o títulos que nosotros podríamos dar a nuestros hijos. Perfectamente podíamos titular a nuestros hijos con estos dos nombres. ¿Por qué? Porque amamos mucho a nuestros hijos. Son valiosos para nosotros nuestros hijos. Son de un grandísimo valor. Pero nuestros hijos y nuestras hijas son lo más valioso para nosotros. ¿Nuestros hijos son lo que tenemos nosotros de más valor en el mundo? Por supuesto que no, ¿verdad? Ellos dan evidencia que son de inmenso valor para nosotros, pero hay un valor mayor. Hay un valor enorme, grande, que es inestimable, que estas dos pequeñas parábolas nos pueden mostrar perfectamente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Hermanos, de la boca de Cristo ha salido muchas expresiones que son muy fáciles de comprender para nosotros. Una de ellas es cuando Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y entonces sígueme. Ha sido en el pasado y lo sigue siendo hoy en día muchas las personas, y no pocas, las que se sienten retraídas ante estas palabras de Cristo. Esta fue una gran propuesta a las personas de parte del Hijo de Dios, pronunciada por el mismo Hijo de Dios hace más de 2020 años y sigue siendo su propuesta para toda una humanidad en el día de hoy. Y lo seguirá siendo hasta que el Hijo de Dios regrese por segunda vez. Pero muchas son las personas que dicen, es que yo no consigo comprometerme con estas palabras, no consigo yo, y así evitan tomar una decisión. Y la pregunta es, ¿por qué las personas no vienen en obediencia a este llamado para ponerse al lado de Jesús? ¿Por qué las personas no siguen al Señor Jesucristo? ¿Por qué no es algo normal esto entre las personas? ¿Hay algo humanamente hablando contra este llamado de Cristo a las personas? ¿Hay algún riesgo en aceptar ese llamado de Jesús? No lo hay. Si le preguntamos a un ateo si él ve algún problema en este llamado o a estas palabras de Cristo, seguramente él te dirá que no.
No hay ninguna amenaza. Jesús me está atrayendo, me está llamando para que yo caiga en una trampa. No hay un sentido de este. Seguramente nadie pensaría tal cosa, pero aún sabiendo que no hay ningún peligro en este llamado, aún así no acuden. Aún así no vienen, no siguen, no responden al llamado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Quieres caminar conmigo? Sigue diciendo Cristo. ¿Quieres permanecer a mi lado? Entonces toma tu cruz y ven hacia mí. Pero muchas personas dicen, quizás yo iría, pero Él está hablando de cruz. Está hablando de cruz, y la cruz a mí me suena como algo simbólico, que es como llevar un peso encima. La cruz es como un simbolismo de martirio. Él habla de cruz. La cruz es un instrumento para dar muerte. Mejor no. Si seguir a Jesús es tomar una cruz, yo creo que yo voy a permanecer un poco más donde yo estoy. No, déjame un poco más de tiempo, en mi paz, en mi tranquilidad. Yo voy a seguir aquí. Tal vez la respuesta a este por qué es que no están convencidos realmente. No están convencidos. Tal vez no están persuadidos que seguir a Cristo es lo mejor que les puede pasar. El llamado puede ser que atraiga, pero a la hora de tomar la decisión hay un impedimento. ¿Y cuál es ese impedimento? El impedimento quizás sea que no hay una verdadera convicción que realmente ese es el mejor lugar. De que el tesoro está delante de sí. Tal vez no se sienten del todo seguros de que realmente estamos hablando de una perla que realmente tiene un gran valor. Como las dos parábolas que nosotros encontramos aquí. Y como todavía no están convencidos, como todavía no están persuadidos, allí la vemos a la esposa todavía orando por ese marido que todavía no se decide. Todavía no se convence. O ese marido que todavía sigue orando por esa esposa que todavía no ha venido a recibir aquello que el marido sabe que es lo mejor para ella. O esos padres que continúan de rodillas delante de Dios por esos hijos que aún persisten en seguir haciendo malas elecciones para sus vidas. Debido a sus edades, debido a las malas compañías o por lo que el mismo mundo ofrece. O hijos que están delante de Dios en oración también pidiendo por sus propios padres mayores de edad, que han pasado años y años de sus vidas invirtiéndolos en el reino de este mundo. Y dicen hoy, a esta altura, hijo mío, a esta altura, ¿para qué? ¿Para qué? Ya no me quedan fuerzas para este asunto. Y se sumergen en el mar de la justificación para no venir a tomar la decisión correcta de avanzar hacia Jesús. Muchos no están convencidos que el reino de los cielos es realmente un tesoro, es realmente una perla de gran valor. Pero, aunque esto fuese una realidad, ¿cómo podrían vender estas personas todo lo que tienen para obtener algo que ellos no creen realmente que no tiene valor? ¿Cómo pueden? ¿Cómo harían esto? Jesús dijo también una frase muy conocida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida de verdad, vida con un sentido. Y vida en abundancia, dijo Él. Yo vine para que ustedes tengan una vida que tenga más valor. No solamente para que tengan un periodo cronológico de una vida de satisfacción de unos 70 o 80 años, o lo que pueda vivir un ser humano. Yo vine para mucho más que eso. Yo vine para sacarlos y liberarlos de aquello que les ha traído a ustedes limitaciones en este mundo. De ese envejecimiento natural, de la degeneración de sus cuerpos. Yo vine a liberarlos de los cansancios, de las fatigas. Yo vine para que tengan vida, y una vida que trasciende más allá del tiempo y más allá del espacio. Y una vida que va más allá de lo que puede llegar a pensar tu mente.
Una vida que va más allá de lo que pueden llegar a ver tus ojos aquí. O cualquiera de tus sentidos físicos puedan conocer. Ustedes conocen esa vida limitada entre el nacimiento y la muerte de una persona, pero yo vengo a traer una vida que trasciende todos los límites y se extienden a un tiempo muy superior. Yo vine para sacarlos del cosmos. Yo vengo para colocarlos en el tiempo eterno de Dios. Yo vine para que tengan vida. Yo vine para ustedes. Yo soy lo que ustedes necesitan. Yo soy la solución. Yo vine para eso. Esta es la propuesta de Cristo. Yo vine para que todos ustedes trasciendan sus propios límites. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia mucho más allá de este reino temporal. Pero aún en estas palabras gloriosas de Cristo puede venir cuestionamientos de las personas. ¿Pero cómo es eso? ¿Cambiar de vida? ¿Y mi vida? ¿Y qué pasa con mi vida? ¿Y qué pasa con lo mejor que yo tengo en mi vida? Es que esa vida que yo tengo, a mí me parece tan real. La vida que yo vivo aquí en este mundo, para mí es real. Eso es real. Fui yo mismo quien la construyó con mis fuerzas. ¿Qué pasa con mi profesión? Tantos años invertido, tanto empeño, tanto esfuerzo. Me ha costado mucho ser lo que yo soy hoy en día. Yo me he esforzado, yo soy lo que soy gracias a mi esfuerzo, gracias a mi perseverancia. Fui yo quien construí mi vida. Mi familia, mi casa, mi coche, mis hijos. Mejor no. Yo creo que eso que tú me hablas es como intocable. Es como intocable. ¿Qué es eso que Jesús me está poniendo delante? ¿Cómo yo cambiaría estas cosas que son reales? ¿Cómo se cambiarían las cosas en las que yo puedo ver y tocar y sentir? Por algo que me parece tan virtual. Tan virtual. ¿Vida eterna? Eso no lo puedo yo ver con mis ojos. No lo puedo ver con mis ojos, no lo puedo tocar, yo no lo puedo percibir, yo no puedo analizarlo, no puedo poner eso sobre mis cálculos para poder validarlo yo realmente para saber qué es. ¿Cómo lo podía cambiar? Y todo lo que yo construí aquí, ¿será que eso no es para mí también de gran valor? ¿Será que hay algo que tenga más valor sobre aquello que yo mismo escogí como valioso? ¿Qué pasa con mi reputación? ¿Qué pasa con esa imagen que yo he levantado de mí mismo delante de todos los que me conocen? ¿La voy a perder? Pueden ser muchos los cuestionamientos delante de las palabras de Cristo. Y ciertamente muchos son los que dicen, mejor déjame quedarme de esta manera en la que yo estoy. Déjame quedarme con mis propios presupuestos. Déjame quedarme aún con el derecho de confiar o no confiar en Dios. Yo tengo ese derecho. Déjame quedarme con el dominio de la situación, que si alguien viene a discutir conmigo acerca de la vida eterna, yo pueda cuestionar y decir, ¿será que de verdad existe tal vida eterna? Cuando alguien venga y me quiera hablar acerca de un Dios de amor, de un Dios maravilloso, de un Dios que está presente en todos lados, es simple. Yo quiero tener el derecho de decir, ese Dios de amor, ese Dios bondadoso, ese Dios que todo lo controla, ¿dejaría a tantas personas morir de hambre en tantos lugares de pobreza? ¿Dejaría a una mujer ser violada en un callejón? ¿Dejaría a un niño morir en la orilla de una playa con un cuerpecito allí flotando él? ¿Por qué un Dios así se llevaría a mi madre? E incluso dejaría
dejarla sufrir tanto antes de morir? ¿Por qué un Dios tan maravilloso no intervino en el accidente de tráfico donde mi hijo perdió la vida? ¿Por qué? ¿Por qué un Dios lleno de misericordia se llevaría a mi bebé? Un Dios de amor permitiría tsunamis, permitiría terremotos arrasando ciudades enteras. Un Dios bondadoso permitiría tanta guerra, tanta muerte, tanta enfermedad. Mira, solamente ante todo esto creo que yo tengo el derecho de tener mis dudas. Los tengo. Déjame donde estoy. Pero aún ante tanto cuestionamiento de parte de los hombres, las palabras y las propuestas de Cristo siguen estando allí, en el mismo sitio, y siguen Él diciendo las mismas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme, porque yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero muchas son las personas que siguen diciendo o decidiendo no ir a Cristo y dicen, la vida que yo conozco es esta vida y para mí no hay otra vida. Pero al final todo es cuestión y todo se resume en una misma sustancia. ¿Saben cuál es? El valor. El valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. El valor que nosotros le damos a nuestra vida. El valor que nosotros le damos a Jesucristo y a la vida que Él viene a ofrecer a nosotros en abundancia. Y en base a ese valor, nosotros tomamos nuestras decisiones. Cuando las personas toman decisiones así, cuando las personas deciden permanecer tal como están, cuando las personas concluyen, es aquí donde nosotros vamos a permanecer y no nos moveremos, posiblemente es porque ellas no están persuadidas que el reino de Dios es realmente algo mejor que tienen, de lo que tienen. Posiblemente no entienden y no comprendieron que estar, tener y vivir en base a ese valor es cuando realmente se enriquecen. Pero no llegan a comprender eso. No lo llegan a comprender. Por eso, hermanos, no resuelve nada y no sirve para nada entrar en confrontación con personas que no han entendido ni han comprendido aún el valor del reino de los cielos. No servirá de nada la confrontación. Cuando tú le estás predicando la palabra a un incrédulo, no fuerces a esa persona a tomar una decisión por Cristo, porque él no ha entendido todavía el valor del reino. Sus ojos no han sido abiertos todavía. Él todavía no ha entendido el peligro en el que él está. Él no entiende el problema que tiene con la justicia de Dios y él no entiende que va camino al infierno. Y mucho menos entiende el valor y la belleza de Jesucristo. Él no entiende todavía y no sirve para nada entrar en confrontación con personas que no han entendido ni comprendido todavía el valor del reino. Entonces aquí tenemos al Señor Jesucristo comparando el reino de los cielos con algunas cosas. Y Él dice, vamos a leer nuevamente la parábola, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La perla de gran precio. En el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Tenemos que tener en cuenta que estas son, en realidad, lo hemos mencionado en un principio, dos parábolas. Las dos se diferencian en una manera muy sutil y nos da de una misma explicación con respecto al reino de Dios. En una, el reino de los cielos es semejante a un tesoro y en la otra es semejante a un mercader. Y esa palabra tesoro tiene que ver con un conjunto de riquezas que están guardadas, que están protegidas de alguna manera. Y la palabra mercader viene de la raíz de la palabra mercado. Comprar, vender, hacer ese tipo de transacción. Pero sería un error ante todo que nosotros tratáramos de analizar estas parábolas con nuestra mente analítica occidental.
sino que nosotros debiéramos primero buscar el sentido básico y tratar de entenderlas así como ellas fueron entendidas por aquellos discípulos que las escucharon en el momento que el Señor las enseñó. Jesús habló en parábolas en muchas circunstancias, en muchas situaciones delante del pueblo. Pero estas dos parábolas Jesús no las habló a la multitud. Estas dos parábolas en sí y la que viene a continuación, que es la parábola de la red, no la habló a la multitud, sino que la habló de cerca a sus discípulos. Dice el versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, y ahí el Señor empieza a explicar tanto la parábola que ellos pidieron, que es la de la cizaña, y luego el Jesús les proporciona estas dos parábolas. El Señor quiere conversar acerca de estas cosas con sus discípulos en privado, acerca de lo que es el reino de los cielos en este aspecto. Y Jesús les va a expresar un tipo de valor del reino de los cielos que los discípulos necesitaban saber. Recuerden que esta parábola se la está dando a sus discípulos, a la iglesia. Entonces, esta es una parábola de aplicación muy práctica, incluso para todos nosotros hoy. Jesús entonces cuenta la historia de un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Y rápidamente este hombre lo vuelve a enterrar otra vez este tesoro. Y este hombre es invadido por una tremenda alegría, por un tremendo gozo indecible. Y él decide vender automáticamente, deprisa, todo lo que él tiene para poder poseer el campo aquel. Para poder poseer el campo. Esto es interesante mencionar, hermanos, porque si ese campo o esa historia fuese contada en nuestros días, se podría decir algo como esto. Lo que es encontrado no es robado. Lo que es encontrado no es robado. Cuando alguien encuentra algo encontrado, no es robado. Y pensar así es realmente el resultado de algo de alto grado de degradación ética y moral en la que nosotros vivimos en nuestros días. Y el pensamiento es, lo encontré, es mío, es mío. Pero ese es precisamente un sentir, una actitud y un principio totalmente contrario que nosotros encontramos en la misma palabra de Dios. En un texto que nosotros leímos precisamente hace un par de domingos atrás en nuestra lectura expositiva del libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 22, versículo 1 y 2, escuchen este principio, si no te has quedado con él o no lo has vuelto a leer en tu casa. Dice, Deuteronomio 22, del 1 al 3, no verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ellos. Sin falta los llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, entonces se lo devolverás. ¿Ven el principio? Así harás con su asno y así mismo harás. Porque parece que puede estar hablando simplemente del asno, del buey o de algún animal. Pero mire, dice el versículo 3, así harás con su asno y así mismo harás con su vestido, lo mismo harás con cualquier cosa perdida que tu hermano haya perdido y que tú halles, no te es permitido ignorarlos. El principio es claro, ¿verdad? Es claro. Vemos aquí un principio de justicia. Podemos ver cómo la palabra de Dios nos demuestra que la santidad afecta toda la esfera de la vida del creyente. En la ley, dada por Dios al pueblo de Israel, nosotros vemos un principio ético y justo. Esas leyes que el hermano hoy leyó también, son leyes que Dios dio para el buen funcionamiento ético, moral y fluido entre el pueblo, entre las personas, entre sus relaciones. Dios tenía que venir y poner limitaciones y enseñar cómo debían conducirse entre ellos para que todo funcionase. Y eso Dios lo hizo conforme a su carácter. Dios quiere que su pueblo sea santo como Él es santo. Y como el que está contando la parábola es el justo, el santo y sin pecado Hijo de Dios, es normal entonces ver que aún en sus parábolas nosotros podemos ver principios de justicia. Muchos dirían, lo encontré, por lo tanto
es mío. Pero hay una implicación de honestidad aquí en la parábola. Y vemos cómo el hombre comprende lo siguiente. Él dice, no es mío. No es mío. Todavía no es mío. Él entiende eso. Él está en el campo. Es él quien lo encuentra. Es de gran valor. Él sabe que es de gran valor. Él conoció eso. Él sabe que le haría un gran bien a su vida. Él sabe que tomarlo cambiaría por completo la vida de él. Mas él dice, pero no es mío. No es mío. Yo no tengo el derecho sobre eso. Eso no es para mí. Esta implicación ética debe morar en el verdadero creyente. El Espíritu de Dios que mora en él debe tomar la palabra de Dios y llevarlo a vivir naturalmente bajo esta nueva entidad en Cristo, como Dios quiere. Observando su ley como que para que vivamos honestamente delante de los hombres, no con las normas de este mundo. No con las normas de este mundo, no con el patrón de este mundo, no con más amoldándonos a este sistema de este mundo, que es pasar un semáforo en rojo. ¿Qué es colarme en una fila delante de otra persona? ¿Qué es ganar algo perjudicando a otro? Eso no es nada. Esta parábola parece tener también un apelo ético al creyente. Entonces la parábola nos va a hablar acerca de un tesoro que fue enterrado en un campo. La parábola nos cuenta, no nos cuenta cuánto tiempo hace que este tesoro estuvo enterrado allí. Pero lo que sabemos es que en Palestina, por causa de las frecuentes invasiones que había de otros reinos, la tierra era un lugar seguro para enterrar y guardar grandes tesoros, más que en sus propias casas. Una casa podría ser fácilmente invadida y saqueada, entonces en la tierra parecería ser el lugar más seguro para poder enterrar un tesoro. Pero si el propietario de ese tesoro fuese para la guerra y en esa guerra perdiera él su vida, el tesoro quedaría allí enterrado sin que nadie lo pudiera encontrar. El texto dice que un hombre encontró ese tesoro. ¿Quién era ese hombre? Tal vez alguien que trabajaba para el dueño de ese campo. El campo no era de él, por eso él estaba interesado en comprárselo al otro. Tal vez él era uno que había alquilado simplemente el terreno para poder producir su alimento. No lo sabemos. De cualquier modo, él golpea sobre algo. Él le da con su asa sobre algo duro, bajo tierra. Y el sonido parece que no es de una roca. Y él lo destierra, lo saca de allí. Él no sabe lo que había dentro del baúl, si es que eso podríamos decir que era un baúl. Apenas sabemos que el hombre quedó impresionado con el valor que tenía aquello. No sabemos lo que había allí dentro. Él sabía que aquello valía mucho, pero mucho. Y en unos cuantos segundos, este hombre planifica un plan honesto. Él no cogió el baúl y salió corriendo, como lo hubiese hecho quizás alguno de nosotros. No, él vuelve a cubrir ese baúl, lo entierra nuevamente y rápidamente vuelve a su casa. Y esta sería la duda en él mientras estaría en su casa. Él estaría pensando, no es mío, pero puede ser mío. ¿Cómo puedo hacer yo para que este tesoro sea mío por los caminos legales? ¿Cómo puedo hacer que esto sea de mi propiedad? Su cabeza no paraba de pensar en aquello. ¿Cómo conseguir aquello? Porque ciertamente se ve con el propietario del terreno y él sabe que el propietario seguramente no sabe que ese tesoro está allí. Pero si el dueño le vende a él el terreno, entonces él se haría con la propiedad y entonces sí tendría él el derecho de ir y tomar ese tesoro. Mas para eso, obviamente, él necesita destituirse. Él necesita entregar. Él necesita abrir mano de absolutamente todo lo que él tiene, de lo que él posee. Y ciertamente muchas personas cuando escuchan hoy ese decir,
Voy a vender mi tierra, voy a vender mi casa, voy a vender mis animales, voy a dar todo lo que tengo para adquirir aquel campo. Muchos seguramente dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué impetuosidad es esa de actuar? ¿Qué error de cálculo es el que tú estás haciendo? ¿Cambiar todo lo que tienes por un simple campo? ¿Por un simple pedacito de tierra? Además, ese pedazo de tierra ni siquiera está bien ubicado. No está ni siquiera en la primera fila de la playa del Mediterráneo, ni está en la zona céntrica de Jerusalén, ni siquiera tiene buenas vistas ese campo. ¿No es esas son las cosas que valoramos nosotros a la hora de comprar algo? ¿No es sobre eso que ponemos el valor de una propiedad, por ejemplo, según su ubicación? Es un campucho que no tiene valor para nadie. Pero el hombre sabía perfectamente lo que él estaba haciendo, porque con lo que él tenía, él podía comprar aquel campo y tendría para sí un gran tesoro. Es muy común ver que cuando alguna persona encuentra el verdadero valor que es Jesucristo, que es la verdadera fe, que es la salvación que Dios da por pura gracia, una de las primeras cosas que esa persona tiene que enfrentar es la reprobación por causa de eso. ¿Te ha pasado? Seguramente. Y las primeras reprobaciones son esas. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo vas a desperdiciar toda tu vida? Malgastar tu vida. ¿A cambio de qué? ¿Qué sentido tiene perder tu libertad por estar allí con esa gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos por qué? El nuevo creyente debe responder, y muchas veces el creyente no tiene respuesta para eso. Muchas veces él no sabe el por qué, pero la verdadera respuesta es esta. Es a causa del valor que representa el reino que él acaba de encontrar. El valor. Entonces luego, hermanos, nosotros tenemos la parábola de la perla de gran precio. A comparación con la primera parábola, parece que en la primera el hombre que está cavando en el campo, parece que él encuentra un tesoro de una manera espontánea y surge delante de él ese valor que él no estaba esperando. En la segunda parábola parece que él está en la búsqueda de algo que tiene valor. Parece que uno se encontró y el otro parece que está buscando, como si hubiese más mérito en este porque de alguna forma él conoce y busca. En el texto dice que él encuentra ese valor también. Dice que él busca, pero dice que él la encuentra. Dice el versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La perla nosotros todos sabemos que se genera dentro de una ostra. Y esa ostra producen tipos de perla. Pero existen muchos tipos de perlas. Y un buen mercader, alguien que conoce acerca del verdadero valor y la distinción de ciertas perlas, él está en búsqueda de una perla que es mayor, de mayor valor, distinta a las que él ya obtuvo o conoce. Dice un comentarista que este hombre ni siquiera se imaginaba que la perla que él iba a encontrar era de la magnitud de ese valor. Él pensaría encontrar alguna perla que hubiese sido mejor de la que él tiene, pero nunca imaginarse encontrar esa perla que él encontró. En la época de Jesús, los mercaderes más serios tenían que hacer viajes muy largos para poder conseguir las perlas más buscadas. Solían estar en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, hasta en la India. Muchas veces se tenían que desplazar estos mercaderes para poder buscar este tipo de perlas. Y las perlas ejercieron siempre en las personas esa distinción del resto. Las perlas hacían esa distinción entre una persona y otra, esa fuerza económica que había en distinción de una persona y otra, ese entendimiento que la perla daba un significado al hombre y a la mujer quien la poseyese. El hombre de la parábola está en búsqueda de las más finas perlas. No sabemos de dónde él viajó, pero nos cuenta que él la encontró. Y cuando la vio, él dijo: esa es la perla, y él no descansa hasta que la tenga en su posesión. Él no deja de pensar en ella. Él hace todos sus cálculos, él sopesa todos los bienes que él tiene, todas sus posesiones, y luego él va y vende todo lo que tiene y compra aquella perla.
Este mercader no fue deliberadamente uno que simplemente busca perlas, un mercader cualicuatucho. No, él busca una que sea excepcional. Y en cuanto él la busca en ese correr natural de su trabajo, él no estaba buscando esa, en el correr natural de su trabajo de buscar finas perlas, él se topa con esta valiosa perla. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma que de la primera parábola. ¿Cómo hago yo para que esta perla sea mi perla? ¿Cómo hago? Estas dos palabras parecen haber sido pensadas para comunicar una misma lección. Una misma lección. La reacción. La reacción tanto del hombre del campo que encuentra el tesoro como la del mercader que encuentra la perla. La reacción de los que encontraron estas cosas es de ambos casos exactamente las mismas. Los dos vendieron todo lo que tenían para poder comprar lo que ellos habían hallado, y es a partir de ese punto cuando la enseñanza de ambas parábolas se convierte en una sola. El propósito de estas dos parábolas es enseñarnos que las personas que estén realmente convencidas, persuadidas de la importancia de la salvación, lo dejarán todo para ganar a Cristo y la vida eterna. Esa es la enseñanza, ese es el meollo de estas dos parábolas. William Hendrickson, él lo dijo de una manera que no la puedo decir yo. Dice, la enseñanza de la parábola es que el reino de los cielos, el reconocimiento con gozo, escuchen por favor, la enseñanza de esta parábola es que el reino de los cielos, el reconocimiento con gozo del reinado de Dios sobre el corazón y mi vida, inclusive la salvación para el presente y para el futuro, para el alma y finalmente también para el cuerpo, todo esto es un tesoro tan inestimable, precioso, que quien lo obtiene está dispuesto a entregar por él todo lo que pudiera interferir con la obtención de él. Es el tesoro supremo porque satisface plenamente la necesidad del corazón. La conclusión es que el reino de Dios es de tan grande valor, que aquel que se hace con este reino, aquel que se hace con esta preciosidad, aquel que camina por este campo, aquel que busca un significado para su vida, como aquel mercader buscaba cuando lo encuentra, cuando estas verdades delante de él toman este valor, y surge la pregunta, ¿esto vale verdaderamente la pena? ¿Vale verdaderamente la pena? Y la realidad es que feliz y bienaventurado es todo aquel que se deja persuadir por este valor. Bienaventurado. El propósito de estas dos parábolas es enseñarnos que las personas que estén realmente convencidas de la importancia de la salvación lo dejarán todo para ganar a Cristo y la vida eterna. ¿Cuál fue la conducta de los dos hombres que el Señor escribe? Uno estaba seguro de que el tesoro escondido en un campo le compensaría de sobra la compra del campo, por mucho que le fuera a costar a él o por mucho que tuviera que dejar. Todo lo que él tuviera que invertir en toda su vida, de todo lo que él tenía, ese tesoro compensaba infinitamente lo que él puso allí para comprar el campo. El otro estaba convencido de que la perla que había encontrado era tan inmensamente valiosa que le sería altamente rentable adquirirla a cualquier precio. A cualquier precio. Ambos estaban convencidos de haber hallado algo de gran valor. Ambos estaban seguros de que merecía la pena hacer ese mismo momento un gran sacrificio para hacer para sí esa propiedad. Aunque muchos quizás pensarán que se habían vuelto locos queriendo pagar semejantes cantidades de dinero por un simple campo o por una simple perla, pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Estaban seguros de que aquello era un buen negocio. Seguros. Con este sencillo ejemplo, nosotros vemos la conducta de un verdadero cristiano. La conducta de un verdadero cristiano. El cristiano, él es lo que es y él hace las cosas que él hace por su relación con este tesoro.
por su relación con esta perla, por su relación con Cristo. Porque está totalmente convencido de que merece la pena. Él abandona el mundo, él se despoja de su viejo hombre, él deja las malas compañías de su vida, no porque él las desprecie, no porque él desprecie a las personas, sino porque él sabe que esas compañías le son un tropiezo para que el reino de Dios florezca y crezca en él. Como Mateo, que lo dejó todo para seguir a Cristo. O como Pablo, que lo estima todo como pérdida por Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que Cristo les recompensará todo lo que ellos estaban dispuestos a dejar. Pedro junto a sus discípulos le preguntó a Jesús en Mateo capítulo 19, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos?». Jesús les dijo, «En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre», fíjense que las cosas que le enumeran son las más importantes de la vida de una persona, «o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna». Lo que ellos invierten para poder seguir a Cristo no tiene comparación en lo que ellos recibirán en el reino venidero. Los verdaderos cristianos han puesto en Dios su fe y están convencidos de que Dios es galardonador de los que le buscan. Están convencidos. Ellos ven en Cristo un tesoro infinito. Ellos ven en Cristo una perla preciosa y por ganar a Cristo harán cualquier sacrificio. Su deseo más profundo es hacer la voluntad de Cristo sobre todas las cosas. Esta es la verdadera fe. Este es el sello de una obra genuina del Espíritu de Dios. Alguien que está dispuesto a dejarlo absolutamente todo por Cristo. Quiero hacer una pregunta a la iglesia. Quiero hacer unas preguntas a ustedes que son verdaderos cristianos. Y recuerda, hermano, que el Señor enseñó estas dos parábolas en ese contexto de privacidad entre sus discípulos. Por eso yo quiero hacer estas preguntas a la iglesia. Que la iglesia responda en su conciencia a estas preguntas. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Tú sabes realmente cómo estás viviendo? ¿Tú vives realmente por la fe? ¿Tú realmente sabes que a pesar de las circunstancias adversas en los tiempos en los que nosotros vivimos, el Señor Dios está contigo? Tú lo sabes. Tú sabes que Él te sustenta, que Él te sostiene. Tú sabes que Él es el que te dirige, es el que te orienta, el que te exhorta, Él es el que te reprende y hasta te disciplina. Tú lo sabes. Tú sabes y conoces estas cosas. Tú sabes que Él no te abandona, que Él te tiene en su mano. Tú sabes eso. Tú sabes que Él se mantiene firme en sus propósitos. Él se mantiene firme en sus promesas, en sus palabras, que Él se mantiene fiel a sí mismo. Tú sabes eso. Tú sabes que Él es todopoderoso y en cuanto a sus propósitos nadie detiene su mano y le dice ¿qué haces? Tú sabes que Él en su poder hace que todas las cosas cooperen para el bien tuyo. Tú lo sabes eso. Entonces deja que las personas duden de tu fe. Deja que las personas intenten tentar tu fe, porque lo que realmente importa es que tú sepas lo que tú estás haciendo. Eso es lo que importa, que tú estés completamente convencido de lo que realmente tiene gran valor para ti sobre todas las cosas de este mundo. Hermanos, imagínense
que después que el Señor enseña la parábola del sembrador, la parábola del trigo, allí está el Señor con toda esa multitud, de la cizaña, la parábola de la semilla, de la mostaza, de la levadura. Y entonces, cuando despedida toda la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, y miren que fueron los discípulos los que se acercan a él. Le dijeron, y miren lo que le preguntaron los discípulos a Cristo. Presta atención. Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Las demás parábolas seguramente ellos la habrán entendido, se supone. No lo sabemos. La del sembrador, Cristo mismo fue quien la explicó después de contarla. Pero cuando ellos entran en la casa, ellos quieren que el Señor les explique la parábola del trigo y la cizaña. Es interesante ver que ellos mismos titularon la palabra como la parábola de la cizaña del campo. Ellos la titularon, fíjense ahí en el versículo 36. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Qué gobernaba la mente de ellos después que ellos escucharon esta parábola? Gobernó la cizaña. Señor, explícanos la parábola del trigo. ¿Cómo es eso que vendrá, tú volverás y los ángeles? No, explícanos la parábola de la cizaña. Como que a ellos les llamó la atención que entre los hijos verdaderos de Dios iba a haber también falsos creyentes. Que en eso de cizaña, ¿qué es eso, Señor, de cizaña? Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. ¿Cómo que el bien y el mal se hallarán juntos entre quienes componen la iglesia hasta el fin del mundo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que crecen juntos? ¿Hemos de esperar a encontrar creyentes y no creyentes, personas convertidas e inconversas, congregadas, juntas, bautizadas, todas? Así es, dijo Cristo. Así es, dijo el Señor. Esto no lo pondrá a impedir ni la más pura de las predicaciones del Evangelio. Allí crecerán el trigo y la cizaña. Y es como si surgiera la pregunta, ¿y cómo vamos a diferenciarnos, Señor? ¿Cómo vamos a diferenciarnos? Había una preocupación en ellos en cuanto a esta cizaña. ¿Cómo vamos a diferenciarnos? ¿Cómo vamos a diferenciarnos nosotros mismos si somos trigo o si somos cizaña? Y ante esta gran realidad, el Señor en la intimidad de los suyos les refiere estas parábolas, estas dos parábolas, para ellos. Para que ellos puedan entender que ante la situación, que siempre ha sido así y siempre lo será hasta que Cristo vuelva, los hijos del reino se identificarán con la entidad y el carácter de la reacción de un hombre que encontró un tesoro en el campo y por haber descubierto su gran valor, vendió todo lo que tiene para comprar ese tesoro. Los hijos del reino se identificarán con la entidad, el carácter y la reacción de un mercader que, habiendo encontrado la perla de gran valor, vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla. El Señor Jesucristo quería que sus discípulos se identificaran, que ellos se examinaran a la luz de que sí comprendían realmente el valor del reino del cual Cristo les estaba hablando. Es como que esta pregunta o esta duda le cayó como anillo al dedo al Señor. Porque el que ha comprendido el valor de Cristo y de su reino es trigo. Es trigo. Y el que no lo ha comprendido es que porque no ha visto el valor del reino de Cristo. Por lo tanto, es cizaña. Con estas dos parábolas en privado, el Señor les estaba diciendo, examínense. Examínense. ¿Qué valor tiene el reino de Dios para ustedes? Examínense. ¿Qué valor soy yo para ustedes? ¿Han entregado todo lo que tienen, todo lo que poseen, todo lo que son, aún sus propias vidas? ¿Lo han hecho? Les voy a contar una parábola para que se examinen. ¿Cómo es uno que encuentra algo como esto y cuál es su reacción? Yo sé que esta es la experiencia de todo aquel que entra en el reino. Todo aquel que entra en el reino de Dios, su reacción
es esta. Su experiencia es esta, es de dejarlo todo para poder seguir a Cristo. Pero la pregunta es, ustedes mis discípulos, ¿ha sido real lo que pasó en ustedes? De tal manera que si se siguen caracterizando como cristianos que cargan su cruz cada día y que continúan yendo en pos de mí, despojándose de todas las cosas, porque esto no es una vez que pasó. Esto ya es una continuidad del que entró en el reino. Todos los días, dijo Lucas, había que cargar la cruz y seguir a Cristo. Todos los días. ¿Cómo es la relación entre ustedes? La relación entre ustedes es, por ejemplo, la que menciona Pablo en Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hay pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Es este vuestro sentir? ¿Todavía lo es? En esto el apóstol Pablo ha sido un ejemplo para todos nosotros. En Filipenses 3, del 7 al 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Sí, pero eso suena muy bonito desde ahí, desde el púlpito, podría decir alguien. Pero yo conozco muchos cristianos que no dan la impresión de eso. No dan la impresión de tener este sentir de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque la vida cristiana, la vida del creyente, es una lucha. Es una lucha. Son tentaciones tras tentaciones. Son luchas tras luchas, y nosotros somos tristemente seducidos a buscar deleites en aquello mismo que un día nosotros tuvimos por basura. Tristemente es así. Pero el ejemplo de un hermano como es el que tenemos que imitar, el del apóstol Pablo, él escribió, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y dice el versículo 8, y ciertamente aún. ¿Saben cuándo escribió esta carta a Pablo? Él la escribió 30 años después de haber sido convertido. Y él dice, y ciertamente aún cuando me convertí al Señor, yo comencé a ver al mundo a través de los ojos de Cristo. ¿Y saben cómo? Lo veía como basura. ¿Y saben cómo yo veo ahora al mundo mediante los ojos de Cristo 30 años después de mi conversión? Como un montón de basura. Cuando yo comparo al mundo con Cristo, para mí es un montón de basura, no tiene valor ninguno al lado de mi Señor. Cristo pretendía que sus discípulos, tanto los que estaban con Él en esa casa, como los discípulos que están en esta congregación hoy en día, no se dejaran engañar. Que a la luz de estas dos parábolas ellos pudieran examinarse a sí mismos y veamos qué valor tiene el reino de Dios, qué valor tiene Cristo para nosotros, qué valor tiene el mundo todavía para ti, qué valor pasa a tener el mundo. ¿Hemos sido realmente convencidos en cuanto al valor de esto? Tú que amas mucho tu vida, tú que te amas mucho a ti mismo, lo máximo que tú tienes para entregar es tu propia vida. Lo máximo, lo que más valor puedas tener tú en este mundo es tu propia vida. No hay otra cosa. Es tu propia vida. Y al entregar tu vida, tú al venir y decirle al Señor, Señor, yo no voy a hacer de mi vida el mayor tesoro. No lo voy a hacer. No quiero yo ser más el que domine mi vida. No voy a hacer de mi vida el mayor valor. Y te entregas a Él y te consagras a Él. Y es posible que el Dios Redentor te tome y te revista de eternidad.
y te revista de su eternidad. Cosa que jamás podrías hacer tú por ti mismo. Jamás. Y por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios, se te concede ese gran tesoro. Gratuitamente se te concede esa perla de gran valor, pasando a tener tu vida a partir de entonces un eterno significado. A partir de entonces. ¿Y cuál es la respuesta al hallar un tesoro tan valioso? Una entrega absoluta. Una entrega absoluta. Lo que tú tienes, lo entregas. Lo que tú eres, lo entregas. El individuo gozosamente entrega toda su vida a Cristo. Porque Él ha entendido que aquel que descendió del cielo, despojándose de su propia gloria, hubo un día que aquel entregó todo lo que tenía, todo lo que poseía, todo lo que era, y derramó hasta la última gota de su preciosa sangre. Él no se reservó nada. Él lo entregó todo, se entregó hasta la misma muerte para comprar tu miserable vida y darle a ella un valor inestimable. Él lo ha hecho. Y ahora por amor a Él, simplemente por amor a Él, abandonas todo lo que tú has sido, deja todo lo que tienes, lo tienes todo por basura y hallas en Él el tesoro más valioso, el tesoro más sublime, el tesoro más incalculable, porque hubo un día que en el correr de su búsqueda o de tu búsqueda de las mejores cosas que tú querías en esta vida, te has encontrado con una perla de gran valor, a Jesucristo y su reino. Joven, tengo una pregunta para ti. ¿Tú vas a seguir despreciando a Cristo para disfrutar los deleites baratos que este mundo ofrece? ¿De verdad? Quiere el Señor usar esta predicación para traerte humillado a los pies de Cristo, para quitar esa venda de tus ojos, para que tú puedas ver la belleza, la hermosura, la gloria, la majestad de aquel que vino para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Yo vine, dijo Él, para eso. Sería una gran necedad. Una gran necedad sería desechar algo tan alto, tan grande, tan valioso, para luego quedarse sin absolutamente nada. Nada. Porque todo lo que tienes aquí en este mundo no te llevarás absolutamente nada de eso. Nada. Que podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos como creyentes, como hijos de Dios. Porque, hermanos, es un gozo ser cristiano. Debe ser un gozo ser cristiano. Debe ser un gozo haber encontrado eso de tanto valor. Un valor inefable y un valor glorioso. Así que examinémonos a nosotros mismos. A la luz de esto, no nos encontremos en hipocresía delante de Dios. Que podamos ser sinceros con Él y decir, Señor, mi valor es este. Yo veo esto y yo no puedo dejar esto. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a que tú seas lo único en mi vida. El hermano oraba por más amor por Cristo. Debemos orar por eso. Que el Señor se revele a sí mismo, que se muestre tal cual Él es, para que todo lo demás pierda su valor, su brillo y palidezca. Que esa sea nuestra oración. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.